y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y de nosotros, tus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza, te compartimos una bendición de parte de Dios y un saludo muy afectuoso, cariñoso y sincero en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Nuestro deseo y nuestra oración es que a través de la palabra de Dios pueda transformar tu vida y pueda llevarte por el camino de su voluntad, de su propósito, y te puede enriquecer con toda bendición espiritual. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Salmo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga como hace siempre por medio de su palabra. Estamos por meses estudiando acerca del reino de Dios y estamos hablando del aspecto del orden en la vida del reino de Dios. Hoy vamos a comenzamos esta mañana otro aspecto, algo que es muy importante en la vida del reino y que se puede clasificar dentro del tópico, el tema del orden de Dios. Así que yo llamo a esto, vamos a hablar de la autoridad en el orden de Dios. ¿Qué importancia tiene la autoridad en el orden de Dios? Así que es muy importante que entendamos. Yo he orado al Señor para que, más allá del entendimiento intelectual, nosotros podamos entender en el Espíritu lo que Dios nos quiere decir. Ahora, hay cosas naturales que oscurecen el entendimiento. Jesús en la parábola del sembrador dijo: los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y las demás cosas ahogan la semilla que fue sembrado para que no dé fruto. Entonces, usted puede estar muy ocupado, la mente muy distraída, muy distante de lo que es de Dios, y usted no entender las cosas. Y pueden ocurrir las cosas frente a usted y usted puede escuchar y hasta se puede reír de la ilustración del sermón. Y se le dice repítela, la puede repetir, pero no sabe cómo se aplica. Y eso es muy importante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a estudiar ahora requiere, como todas las cosas, esto tiene que ser entendido. Vamos a hablar de la autoridad o de gobierno en el reino de Dios. Hemos hablado del orden de Dios y hay algo que es vital, fundamental, esencial, de suma importancia, por no decir lo más importante en el orden que Dios ha establecido, es el gobierno. Porque donde no hay dirección, el pueblo perece. Amén. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay revelación, el pueblo perece. Donde no hay profecía, el pueblo perece. ¿Y qué es la profecía? Gobierno. ¿Por qué es gobierno? Porque el profeta trae un mensaje de Dios, trae una instrucción de Dios. ¿Quién es el encargado del gobierno
en nuestras vidas el Espíritu Santo, que vino a guiarnos a toda verdad, que vino a conducirnos al propósito de Dios. El que anda en el Espíritu anda en gobierno. Amén. Y se va a someter a todo lo que es gobierno, guianza, dirección, instrucción de Dios. Amén. Vengan, vamos a buscar en Romanos, epístola a los Romanos, que en el capítulo 13 de Romanos. Voy a tener que repetir obligatoriamente algunas cosas que dije esta mañana. ¿Por qué? Porque esta es la introducción del tema, y si usted no entiende lo que yo dije esta mañana, puedo cansar hablando, y entonces usted va a entender muy poco o a medias. Amén. Se hace necesario. Romanos capítulo 13, del 1 en adelante. Dice aquí, ¿están conmigo? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los jueces, los que están en autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. O lleva la pistola, sería en caso del policía. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oigan bien, no solamente por el castigo, sino por causa de la conciencia. Tiene que ver con la conciencia. Ya van a ver por qué. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores de Dios. La palabra ahí, los servidores que usa, que es un servidor o servidores, es la palabra diácono, diaconía. Es como un diácono. Los jueces y los policías y los alcaldes y todos los que están en autoridad son siervos de Dios. Le están sirviendo a Dios. Ellos no lo saben, ellos no lo creen, pero es así. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El apóstol Pablo, en el contexto aquí, está hablando de someterse a las autoridades políticas, civiles, como quieran decir. Es bueno que ustedes sepan que el gobernador, cuando Pablo escribió esto, era Nerón. Era Nerón. Y si hay alguien que se puede llamar que era el vástago del diablo, era Nerón. Nerón mató a su propia madre para ver a dónde salió él. Mató a Séneca, que era su maestro. Quemó a Roma, la incendió. Y después se la atribuyó a los cristianos. Dijo que fueron ellos que quemaron el fuego. Era un hombre cruel, muy cruel. Era un loco. Tenía aspiración de ser artista. Y cuando él tocaba, hay de aquel que no aplaudía. Y Pablo sabía que reinaba Nerón cuando dijo esto. Pero en el contexto, aunque Pablo está hablando de someterse a ese tipo de autoridad, lo que él dice aquí es una revelación que es aplicable a todo, a toda circunstancia, a todo lo que tiene que ver con la autoridad y con el gobierno. Que aunque el gobierno sea civil, sea de los hombres, pertenece a Dios. Porque ahí lo dice.
no hay autoridad que no proceda de Dios. Vamos a estudiar eso. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol? ¿Qué quiere decir? Además de las letras, más allá de las letras, quiere decir, voy a tratar de explicar esto, que el originador de la autoridad es Dios. En Dios se origina la autoridad. El que inventó la autoridad fue Dios. El que se rige por autoridad eternamente es Dios. No fueron los hombres que inventaron la autoridad. Los hombres aprendieron de Dios lo que es autoridad. La autoridad procede de Dios. ¿Por qué la autoridad es eterna? Porque Dios es eterno y Dios es la autoridad de las autoridades. Desde que Dios existe, existe la autoridad. Porque Dios es la autoridad en los cielos y en la tierra, en lo visible y en lo invisible. Sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Y Él gobierna desde la eternidad. Así que el gobierno pertenece a Dios. Él es el inventor de la autoridad. Amén. Todo gobierno que existe desde la eternidad, ya sea en el orden angelical, de los querubines, serafines, arcángeles, y yo no sé si hay más órdenes de seres y de mundos allá en el universo de Dios, no lo sé. Sé lo que la Biblia revela, pero no importa qué autoridad, qué tipo de autoridad sea, ya sea en los cielos o en la tierra, toda autoridad se origina en Dios. La autoridad pertenece a Dios. Y ahí cuando digo pertenece a Dios, yo no estoy diciendo tanto que pertenece a Él porque Él tiene toda autoridad. Pertenece a Él porque Él inventó la autoridad. Amén. Esta mañana tuve que usar un recurso que Dios me ha dado para poder comunicar la revelación de la vida del reino. Hay una verdad en la Biblia que si usted no la entiende, usted no entiende la Biblia. Pero si usted la entiende, entiende toda la Biblia. Porque todo tema, en último análisis, tiene relación con eso. Cuando la Biblia dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Cuando dice que Dios es uno, no es en el aspecto numérico, que uno. No es en el aspecto numérico, es en esencia, es en eso y en todo más que eso. Dios es uno porque todo lo que existe y lo que va a existir se origina en Él y tiene relación con Él. Y si no ha participado del pecado, tiene la imagen de Dios. Eso es esencialmente. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? La Biblia dice que Dios lo llena todo. Ahora, ¿por qué Dios lo llena todo? Dios lo llena todo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué los cielos cuentan la gloria de Dios y Dios lo llena todo? Porque Dios todo lo que hizo, lo hizo tomándose a sí mismo, se puede decir como materia prima. Nosotros decimos, por ejemplo, que el universo fue hecho de la nada, para decir que no fue hecho de materia preexistente. O sea, Dios es antes de todas las cosas y cuando no existía nada, Él creó todas las cosas. Cuando decimos que el universo y todo lo que existe fue creado de la nada, es una verdad, pero no es toda la verdad. Si lo que queremos decir es que no había nada y que Dios no tomó oxígeno, nitrógeno, porque no existía nada, para crear todas las cosas, entonces estamos de acuerdo. Pero la Biblia quiere decir mucho más que eso. Cuando se dice que Dios creó todo de la nada, eso que llamamos nada significa el todo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo los cielos con la palabra de su poder. Entonces Dios tomó su poder para hacer el universo.
Dios tomó, dice la Biblia, que todo lo hizo con sabiduría. Así que tomó su sabiduría para hacer todas las cosas. Dice que lo hizo todo con ciencia. Así que el conocimiento y la ciencia de Dios están plasmados en el universo. Amén. Dice que todo lo hizo perfecto. ¿De dónde sacó la perfección? La sacó de Él. Quiere decir que todo lo que hay es todo lo de Dios. Porque Dios se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Pensemos en el hombre. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién hizo la tierra? ¿Y de qué manera la hizo? Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, con el aliento de su boca. Dios hizo la tierra con su palabra. Así que no fue de la nada. ¿O acaso la palabra de Dios es nada? Es la palabra de Dios. Miren, dijimos que lo hizo todo de la nada. Entonces, la sabiduría de Dios es nada. La ciencia de Dios es nada. El poder de Dios es nada. La perfección de Dios es nada. Entonces, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y la tierra la hizo con la palabra, algo que salió de él, pero luego sopló y tomó de él el aliento y sopló sobre el hombre. Dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. La inteligencia del hombre es el soplo de Dios. Entonces, usted es el soplo de Dios. Usted es el soplo de Dios. Yo soy el soplo de Dios. Amén. Entonces, no hay nada en este mundo que esté divorciado de Dios, que esté ajeno a Dios. Todo fue hecho por Él y para Él. Noten que es por Él. Él lo hizo y lo hizo para Él. Todo fue hecho para Él, para su agrado, para su propósito. ¿Pueden entender hasta ahí? Para continuar, eso es todo, aplíquelo a todo. Cuando Cristo vino a la tierra, la Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue muchas cosas que se perdieron, la relación con Dios, la perfección que Dios puso en el hombre que se perdió por el pecado, etc. Pero yo te lo voy a poner ahora de esta manera para que tú lo entiendas. Como el Dios sopló sobre el hombre, soplo de vida, y el hombre tenía la imagen de Dios y la imagen de Dios se perdió, Dios mandó a Cristo a buscar el aliento que está en ti que se había perdido. La imagen que puso en ti que se había perdido. Así que Cristo vino a buscar un pedazo de Dios que fue su aliento, que lo sopló en el hombre. De tal manera, escuchen ahora, para que entiendan Juan 3:16, en la versión de la revelación de Dios. De tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Ahora yo te lo voy a poner como de acuerdo a esta revelación. De tal manera se amó Dios a sí mismo, que se envió a sí mismo para salvar lo que se le había perdido. El aliento que salió de su boca que está en el hombre y la imagen que puso en el hombre que se le había perdido. Amén. Cuando Dios te amó a ti, se estaba amando a sí mismo porque tú saliste de Él. Tú eres una porción de Él. ¿De dónde salió la idea de que Dios puso a dormir a Adán y sacó a Eva? Esa idea de sacar a la mujer del hombre es porque Él se sacó de él el aliento y se lo dio al hombre. Por eso Pablo dice que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Porque uno procede del otro. La mujer tiene aliento de Dios porque lo recibió del hombre. Porque Dios se lo dio al hombre. ¿Usted está entendiendo? Yo no estoy filosofando. Estoy revelando algo que si usted logra captarlo, entiende toda la Biblia. Porque cualquier tema de la Biblia se explica así. Yo prediqué 50 mensajes del texto. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ahí vi que toda la Biblia entera, la justificación, la santificación, la redención, la adopción,
todo tiene que ver con eso. Todo se genera en eso. Échele mano a la revelación. Si no, no va a entender. Entonces, voy a aplicar aquí. ¿Por qué toda autoridad procede de Dios? Aplíquelo ahí. La autoridad procede de Dios porque Dios, primeramente, es la autoridad eterna. En otras palabras, la autoridad siempre ha existido, porque Dios siempre ha sido autoridad y siempre ha existido. Entonces, Dios, tomándose a sí mismo como modelo, que es como diseño de la autoridad que gobierna, en este caso a los ángeles, querubines, a todos los perfectos, Dios, tomando el diseño de Él mismo como autoridad, entonces estableció que su universo sea regido por gobierno y autoridad. Entonces, aquí dice que no hay autoridad que no proceda de Dios. Dice más el texto. El texto dice el pasaje de la Escritura, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Gramaticalmente se puede traducir, y las que existen o las existentes, oigan esto, todas fueron establecidas por Dios. Y las que existen, la existente, existen porque salieron de Él. ¿Lo está entendiendo? Toda autoridad, no hay autoridad, no hay ni una, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. En el original lo que quiere decir es, y las que existen o las existentes se mantienen ordenadas por Dios. En otras palabras, las que existen por Él. Porque Él las estableció. Y porque Él sustenta ese diseño. Entonces, nosotros debiéramos de amar la autoridad. No solamente someternos a la autoridad porque conviene, porque Dios lo mandó, porque nos evitamos problemas, como dice ahí, porque yo no quiero resistir a Dios. No. La razón por la cual debiéramos de someternos a toda autoridad es porque procede de Dios. Si usted ama a Dios y usted teme a Dios y usted quiere ser como Dios, entonces usted va a sentir amor, respeto y admiración por Dios y por la autoridad, porque procede de Dios. La razón es porque procede de Dios. Te lo voy a poner antes de llegar ahí. La Biblia dice que el hombre cabeza de la mujer. Usted se somete a su esposo, no simplemente porque Dios lo dijo, porque mi autoridad, porque es una bendición estar bajo autoridad. No, es porque procede de Dios. En otras palabras, dígale al esposo, no es a ti que me estoy sometiendo, sino a Dios en ti, a lo que tú representas. Y cuando el esposo por alguna razón se hace indigno de que de que la mujer se someta a él, dice, tú eres indigno de que me someta a ti, pero como la autoridad que tú tienes viene de Dios, yo me someto porque me estoy sometiendo a Dios. Amén. ¿Usted está entendiendo? No es al hombre que se le está sometiendo. No es a Nerón, no es a César, no es a Trump. Sí, tengo que aplicarlo para que usted entienda. Es a Dios. Porque la autoridad no viene de ellos. Ellos no la inventaron. La autoridad es un diseño divino. Viene del cielo. Y el que resiste, el que se rebela contra la autoridad, no se está rebelando directamente contra la autoridad, sino de aquel a quien pertenece la autoridad. Y cuando dice que pertenece, entienda, los gobiernos humanos todos están en enemistad contra Dios. No quieren a Dios, sacaron a Dios del gobierno. El problema no es lo que ellos son, sino lo que ellos representan.
Si usted no entiende eso, su sujeción o su obediencia va a ser vana, liviana, sin sentido. Y vamos a ver a medida que vayamos estudiando. Dios, esta mañana, o sea, ayer estudiando, yo le dije, Señor, ¿qué palabra podemos usar que los hermanos puedan entender esto? Y Dios me puso la palabra diseño. La palabra diseño no dice exactamente lo que yo quiero decir, pero es humanamente lo que más se aproxima. Por lo menos hasta donde yo puedo ilustrar. Y se me ocurrió cuando Dios me dijo diseño, el diseño divino, me vino y busqué la palabra diseño en el diccionario. Dice, diseño es un proyecto o un plan con una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Por ejemplo, se hace un diseño de un vestido. ¿Tú has visto un diseño? Hacen un dibujo. Inclusive hacen una copia de ese vestido, un patrón, como decimos, y con ese se sacan miles y millones de patrones, o sea, de vestidos, de copias, diríamos. Eso es un diseño. La autoridad, el diseño es Dios y lo que representa a Dios. Por eso dice que son siervos de Dios, porque están representando a Dios, porque Dios es el diseño. Y de Dios como diseño se hicieron las copias de todo lo que es autoridad. Yo puse un ejemplo esta mañana, porque la Biblia usa varias palabras en el Antiguo Testamento para que se traduce en castellano diseño. Una palabra, esa es la palabra tabnir, que significa modelo, eso en hebreo, lo que es parecido, una descripción, un diseño, una imagen o un plano. Yo puse esta mañana, porque estamos repasando, este sustantivo viene del verbo baná, que significa construir, y se refiere a los planos de un edificio o a un objeto, como un plano del tabernáculo y su contenido. Vamos a proyectar allí a Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario, o sea, un tabernáculo para mí y habitaré en medio de ellos. El versículo 9 dice, conforme, o sea, de acuerdo, ahí está el diseño, de acuerdo, conforme a todo lo que yo le muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Como yo se lo muestre, el diseño, el plano, el patrón, el modelo, así van a ser el tabernáculo. Quiere decir que Dios le mostró a Moisés un tabernáculo, si se lo dibujó o se lo mostró así o se lo describió, no sé, pero le mostró un modelo, un diseño, y él de ese diseño hizo todo, no solamente del tabernáculo, sino de los utensilios, y todo, dice, así lo haréis, dijo Dios. Creo que el versículo 40 también dice algo, a ver lo que dice el versículo 40. Mira, hazlos, o sea, todas las cosas, conforme al modelo, diga diseño, que se te ha mostrado en el monte. Es un diseño. Eso es lo que significa cuando toda autoridad viene de Dios. Dios es el diseño de autoridad. Y de ahí todos los hombres han aprendido. Por ejemplo, aún las civilizaciones más primitivas o las tribus más incivilizadas tienen un jefe o un cacique. ¿De dónde aprendieron esas tribus salvajes, algunos muy antiguas, que inclusive no conocían ni la ropa? ¿Cómo saben que deben tener un líder? Y tienen un líder. ¿Quién les enseñó a ellos que deben tener un líder? Cuando hay un caos, una anarquía en un pueblo, lo primero que hacen es: vamos a hacer un gobierno. Porque esto se resuelve cuando haya un gobierno, ya sea un gobierno que
lo ponen temporalmente hasta que haya elecciones, pero se pone un gobierno, porque el caos se resuelve con un gobierno, aunque sea por un tiempo, hasta que llegue a establecerse el orden. ¿De dónde aprendieron los hombres? Todas las empresas. Han oído decir que no puede haber dos cabezas. ¿Por qué? Porque hay un problema cuando hay dos cabezas. Los hombres quieren que en el hogar haya dos cabezas. Eso es lo que dicen hoy. La mujer y el hombre son iguales. ¿Y quién dijo que son diferentes? ¿Quién dijo que no son iguales? Es que, ¿saben ustedes por qué dicen eso? Porque no saben lo que es autoridad. Ser autoridad no es ser superior. Ya van a ver cuando entremos. Ser autoridad no es ser superior. Es todo lo contrario. Gobernar es servir. Gobernar es servir y dirigir. No es enseñorearse de los demás. No es someter a los demás. No es subyugar a los demás. Ese es el error que hay ahora. Y como el hombre ha dañado el diseño, o sea, lo que aprendió del diseño, por eso estamos reaccionando. La mujer contra el hombre contra la mujer, los hombres contra el gobierno contra la gente. Hay un caos. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el diseño divino. Pero vamos a llegar. Esta es la introducción. ¿Me? Ahí está el diseño. Esta mañana yo leí rapidito a Éxodo 39, 40, que dice que Moisés hizo todo. Y ahí menciona la lista, menciona el arca, el altar del incienso, el altar de bronce, el candelero, las mesas, las cortinas, la vestidura de los sacerdotes, todos los utensilios. Todo fue hecho, dice, de acuerdo al modelo, como Dios se lo ordenó. Si los hombres hubieran seguido la autoridad de acuerdo al modelo, en el cielo tuviéramos. Si en el hogar se siguiera el diseño del cielo en cuanto a la autoridad, tuviéramos en el cielo. Si hoy estamos en el infierno, distanciados, es porque hemos dejado el diseño. Porque no hemos hecho las cosas de acuerdo a como Dios lo ordenó en el monte. Y vamos a comenzar ahora a estudiar cómo Dios no se sale de su diseño. Y Dios mismo es el primero que respeta el diseño. Y vamos a estudiar. Vamos al Génesis comenzando. Génesis en el capítulo 1. ¿Están conmigo? Génesis 1 habla que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Dios descendió, dijo sea la luz, fue la luz, y ordenó todas las cosas en 6 días, y al séptimo día descansó. Han leído eso un montón de veces y lo hemos estudiado. Pastor Manolo también, estudiando el tema del proceso, se está basando en esto. Yo también, cuando comencé a hablar del orden, entonces comencé y me detuve bastante porque ahí en el Génesis está el diseño de la revelación. Entonces, dice la palabra que cuando Dios terminó en el día sexto de hacer los animales, hizo al hombre, dice el versículo 26, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Después que hizo todo, hizo al hombre. Dice, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y señoré, en otras palabras, gobierne, sea autoridad, en otras palabras, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, todo lo que yo he hecho hasta ahora, en los 6 días, todo se lo doy al hombre para que lo gobierne. Y le da la autoridad al hombre para gobernar a toda la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios. Escuchen, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, que es sométanla, gobiernenla. Y señoread, gobiernen a los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si quiere decir, escuchen ahora, estamos hablando de la autoridad y gobierno en el orden. Después que Dios establece el orden, le pone una cabeza al orden. Después que Dios hace el mundo y todo ahí en la tierra, le pone un administrador, un mayordomo, un gobierno, un gobernador del reino de los cielos. La tierra se convirtió en una provincia. Estados Unidos tiene 50 estados. Yo no sé cuántos millones y billones de estados tiene Dios, porque cada planeta es un estado. Adán era el gobernador de la provincia llamada tierra. Para que usted lo entienda en el lenguaje de lo conocido a lo desconocido. Así se enseña. Entonces, Dios pone un gobierno en la tierra y pone al hombre a enseñorearse de todas las cosas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y le entrega el gobierno al hombre. Ahora, esta mañana yo dije esto. Noten esto importante acá. En estos mismos versículos, vean lo siguiente. Lo voy a leer otra vez porque voy a destacar algo más que dice ahí. Dice, entonces, 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. En otras palabras, después que Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza, entonces le entrega el gobierno. Hay una enseñanza ahí. Nadie puede gobernar en Dios, con Dios y para Dios si no tiene el carácter de Dios. Dios no le va a entregar autoridad suya a nadie que no tenga su carácter o su imagen. ¿Cómo se aplica esto a Jesús, que es el segundo Adán? ¿Cuándo fue que Dios le entregó la autoridad a Jesús? No se le entregó cuando nació. Estoy hablando como hombre, porque allá arriba siempre tuvo la autoridad. Como representante del hombre, como el hijo del hombre, como el segundo Adán, no fue cuando nació, ni cuando se bautizó, ni durante los 33 años que vivió en la tierra. Fue después de la cruz, cuando Jesús entregó el Espíritu al Padre en la cruz y dijo, consumado es. Murió y fue sepultado. Dios duró 3 días examinando la vida de Jesús. Y después de examinar 3 días, desde que nació hasta que entregó el Espíritu en la cruz, cuando Dios vio la vida de Jesús, que era perfecta, entonces mandó un ángel que le diga, Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y él se levantó diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y se levantó. Y cuando se levantó, el Padre le dijo, ven, siéntate a mi diestra. Y cumplió el Salmo 2 que dice, besen al Hijo, sírvanle para que no se enoje. Le doy como herencia a las naciones. Cuando Jesús vive de acuerdo a la imagen de Dios, el Padre le da la autoridad. Cuando Jesús se va, le dice a la iglesia, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y le delega a la iglesia la autoridad. Pero la iglesia sobreentiende que tiene la imagen del Dios invisible, que esa es la imagen de Cristo. Todo el que nació de nuevo tiene la imagen de aquel que lo creó, que es Cristo. Así la iglesia tiene autoridad después que fue engendrada en el Pentecostés, cuando fue llena del Espíritu Santo, cuando fue ungida, cuando fue consagrada a Dios. Yo quiero que ustedes vean el bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo fue la consagración de Cristo. En la antigüedad, cuando se ungía un profeta o rey, se le echaba aceite en la cabeza, ¿no es cierto? A Jesús, cuando Dios lo consagró a los 30 años en el Jordán, cuando lo fue a consagrar, no le echó aceite en la cabeza. El Espíritu Santo en vivo y a todo color
descendió sobre él y dejó oír su voz. Este mismo amado en quien tengo contentamiento. A él lo consagró Dios. Él fue bautizado con el Espíritu Santo. O sea, ungido con el Espíritu. Es consagrado, apartado, santificado para servir a Dios. La iglesia recibió ese ungimiento el día del Pentecostés. Descendió el Espíritu y en vez de aceite cayó la persona del Espíritu sobre la iglesia. Él dijo, después de esto ustedes también serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jesús recibe la autoridad cuando vive la imagen de Dios. Dios al segundo Adán le entrega la autoridad y esa autoridad Dios se le entrega a la iglesia y a sus ministros cuando viven, tienen la autoridad cuando viven a Dios. Amén. Escúchame esto. Cuando Dios habla de los ministros, dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, o sea ministerio, buena obra desea, pero es necesario, digo otra vez, es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, que sea decoroso, que sea decente, que no sea dado a los vicios o al vino, que se lleve bien con los demás, que tenga un testimonio de los demás, que no sea un neófito. En otras palabras, que tenga carácter, que tenga madurez. Entonces le entrego la iglesia. Porque que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Entonces Dios requiere, antes de dar autoridad, que se viva a Dios. ¿Quién tiene autoridad? El que tiene un título eclesiástico, el que tiene una posición en la iglesia, o anciano, o profeta, o apóstol. No. La autoridad no está en el título. La autoridad está en vivir a Dios. El que vive en Dios vive en autoridad, aunque no tenga ningún título. Tú no tienes que ser anciano ni apóstol para tener autoridad. El que vive la verdad y vive a Dios con integridad de corazón tiene autoridad. Amén. Amén. Entonces, vean cómo Dios le entrega la autoridad a Adán. Y ahora yo voy a ir con ustedes estudiando un poquito. Después me voy a detener en detalles, pero ahora quiero que ustedes vean cómo Dios ama y respeta esa autoridad. Muy bien. Pensemos en lo siguiente. Miren, ya yo les dije que Dios establece, después vamos a hablar de eso, establece el orden en el hogar y pone al hombre como cabeza de la mujer. Eso lo vamos a ver cuando llegue su tiempo. Quiero que ustedes vean algo acá. Ya yo les dije que en la historia de los pueblos y tribus y naciones es común que reine o gobierne un líder o cabeza. Ya dije que aún en las culturas más incivilizadas siempre hay un líder. ¿De dónde aprendieron a poner un cacique o a poner un rey? O sea, está en el hombre que tiene que para que haya orden tiene que haber alguien. No pueden haber 2 o 3 dirigiendo porque es una anarquía. O sea, yo no estoy hablando que no hay un consejo. El gobierno de la iglesia es un consejo de ancianos, es un presbiterio. Estoy hablando, pero tiene que haber un líder. Alguien tiene que dirigir, aunque sea implementando lo que decida el grupo de consejeros, pero tiene que haber alguien que sea capitán, que dirija. Así es el diseño de Dios. Ahora, ya dije que toda institución, organización y toda empresa que han inventado los hombres siempre ponen un líder o cabeza. Eso lo aprendieron del diseño de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean, mis amados, cómo Dios respeta lo que Él mismo establece. Pensemos en el mismo hombre. Dios puso al hombre a dirigir la humanidad. Hay cosas, y estoy hablando ahora en la misma Biblia, en el mismo pueblo de Israel, que Dios toleró, pero no estaba de acuerdo. Por ejemplo, el divorcio. Dios
es enemigo del divorcio. Inclusive lo dice en Malaquías, que él aborrece el divorcio. Así mismo lo dice, aborrece el divorcio. Cuando los fariseos vinieron a tratar de argumentar que Moisés autorizó el divorcio diciendo que dio carta de repudio a una mujer, dice Jesús, sí, Moisés lo hizo por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. Y lo lleva al diseño. En el principio, Génesis, no era así. Varón y hembra los hizo y le dio la autoridad al varón, porque la mujer salió del varón y le dio la autoridad al varón. En el principio ya no son más dos, sino una sola carne. Ya no son más dos. Nadie aborrece a su propia carne, sino que la bendice y la cuida. Así Cristo a la iglesia. En otras palabras, si la mujer aborrece al varón o el varón a la mujer, están dañando el diseño divino, porque la mujer se sobreentiende que salió del varón y la mujer es parte del varón. Y el varón es parte de la mujer, porque uno salió del otro, así como el hombre salió de Dios, porque tiene el soplo de Dios. Amén. Entonces, Dios, como el hombre, en el caso de Israel, era cultura, dar carta de divorcio, Dios lo toleró, pero no estaba de acuerdo. Jesús lo dijo, en el principio fue por la dureza del corazón, pero Dios respetó lo que se hizo. Dios no dijo, se pueden divorciar. No, Dios puso leyes para regular cuando había divorcio. Otro ejemplo, Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia, o sea, con tener más de una mujer. En el principio era una sola mujer. Ese era el diseño, una sola mujer. No es la cantidad de mujeres que el hombre pueda mantener, como que los musulmanes y otros. No. Una sola mujer. Porque ese es el diseño. Y ese diseño revela mucho de la persona de Dios, de lo que es el hogar y lo que es la familia. Una sola mujer para el hombre. Ahora, ¿por qué Dios toleró la poligamia? Fue el hijo de Caín el primero que comenzó a tener más de una. Ya cuando se apartaron de Dios. Ahora, escuchen. Abraham tuvo varias mujeres. Y Sara fue quien lo metió en el lío con Agar. Y después de la muerte de Sara, pues, tomó mujeres. Era cultura en el oriente, era cultural. Pero Dios no estaba de acuerdo con eso. Jacob trabajó 7 años por una y salió con 4 de casa de Labán. Labán lo lavó, pero se llevó 4 mujeres. Salomón tuvo miles. Elcana tuvo a Penina y a Ana. Pero a ninguno que tuvo más de una le fue bien. Dígame en la Biblia a alguien que tuvo una mujer que le fue bien. ¿Por qué? ¿Por qué no le fue bien? Porque no siguieron el diseño. Ahora, Dios no estaba de acuerdo con eso, pero como Dios le dio autoridad al hombre y el hombre decidió culturalmente adoptar esa costumbre, Dios se la respetó, pero le dijo, abstente a las consecuencias. Porque hay cultura y hay desviaciones culturales. Pero Dios respeta al hombre cuando le da la autoridad. Otro ejemplo, la esclavitud. Dios hizo al hombre libre. Y Pablo dice también, y dice, si alguno se puede, en el tiempo donde el hombre había instituido la esclavitud como un medio social o económico, porque tenía que ver con la economía,
Dios respetó, no estuvo de acuerdo con eso. De tal manera que estableció leyes. Por ejemplo, los judíos, Dios le dice, solamente pueden ser esclavizados 6 años. Al año séptimo, tú lo sueltas. Él decide si quiere seguir como esclavo o no. Dice así, y dice Dios, no los trates como esclavos, sino como siervos. En otras palabras, como alguien que te está sirviendo 7 años porque te debe una deuda y no te la puede pagar. Pero cuando termine el tiempo, libéralo, porque míos son los hijos de Israel, porque yo los saqué de Egipto. Y como son míos, yo no voy a permitir que tú lo esclavices más de 6 años. O sea, Dios no estaba de acuerdo, pero estableció algo que sea justo para liberar al esclavo. Así lo hizo también siempre. Entonces, miren cómo Dios respeta lo que el hombre establece. Eso no significa que Dios está de acuerdo. Significa que lo tolera, porque tú estás en la autoridad y tú decides eso. El control de la natalidad, por ejemplo, bíblicamente Dios no lo aprueba. Onán, el hijo de Judá, cuando tuvo la relación con la esposa de su hermano, de acuerdo a la ley del levirato, que cuando moría alguien sin hijo, el hermano tenía que casarse con la cuñada, y el primer hijo que nacía pertenecía al muerto para que ese muerto no muriera sin descendencia en Israel. ¿Qué hizo Onán? Como el hijo no era suyo, dice que vertió o eyaculó fuera, y dice que Dios lo mató. Dios no está de acuerdo, pero Dios le dio autoridad al hombre. Si yo voy a tener tantos hijos, yo decido. Está bien. Pero siempre hay algo que te guía y te dice que Dios aprueba y que Dios no aprueba. Ahora, Dios respeta. Es tu cuerpo, es tu decisión, tú decides eso. Eso no significa que Dios esté de acuerdo con eso. O sea, aquí comenzamos a ver cómo gobierna Dios. El hombre desde que pecó está fuera del gobierno de Dios en el sentido voluntario. Vamos a ver cuando entremos al pecado de Adán, que fue un pecado contra el gobierno de Dios, porque Dios le dijo, no comas de eso, gobierno. Y desobedeció. Pero sigo viendo cómo Dios gobierna y el respeto de Dios cuando Dios establece algo. Por ejemplo, otro ejemplo. Si ustedes leen el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia escritos por Moisés, se van a dar cuenta que Dios nunca se dirigió directamente a Aarón, ni tampoco a Josué mientras vivió Moisés. La Biblia dice, y vino palabra de Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón, tu hermano, y dile a Josué, tu siervo, tal cosa. No se le aparecía a Josué aparte y a Aarón por el otro lado. Dios respeta cuando pone una autoridad. Dios habla, la unción viene por la cabeza y la palabra viene por la cabeza. A menos que el líder esté divorciado de Dios. Como Elí, que no dirigió bien a sus hijos, no los paró. Dios estaba enojado y llamó a Samuel por detrás a un niño, que es una tremenda enseñanza, porque Dios nunca hace eso. Dios respeta la autoridad cuando la pone. Escuchen ahora. Vamos a continuar para que vean ciertas cosas ahora. Miren.
vamos a llegar a algo muy extremo. Vengan conmigo al libro de Judas. Judas está antes del Apocalipsis. Es un libro que tiene un solo capítulo. Así que ni hay que decir Judas 1 porque es uno. Escuchen. Judas capítulo 1. Y antes de leerlo, quiero decirte lo que me pasó a mí una vez. Cuando yo salí de donde salí, que salí por causa del Evangelio y de la vida del Espíritu, porque quería vivir el Evangelio y la vida del Espíritu, y Dios me sacó de allí. Ok. Yo salí de allí y yo no tenía relación con el mundo evangélico, el mundo pentecostal. Así que yo era un niño en cuanto al Espíritu, estaba aprendiendo. Y pasé por el proceso que pasa todo el que sale de una denominación y entra al mundo del Espíritu, cantando coritos, haciendo lo que yo aprendí. Y el modelo mío, pues naturalmente era lo que yo veía. Y yo estaba como el niño, que el niño aprende imitando y mirando. Yo recuerdo que yo salí, veía que ponía la mano y la gente se caía. Y entonces cuando me invitaban a predicar, yo llevaba un tremendo estrés. Wow, y si yo le pongo la mano no se caen, van a pensar que yo no tengo unción. Y yo iba bien tenso. Pero también me daba cuenta que los que ponían la mano también empujaban. La mayoría lo que hace así. Y entonces le roba la espalda y cae. Y naturalmente yo no voy a hacer eso porque yo temo a Dios. Y me di cuenta que era una manipulación de la administración. Iba muy tenso yo. Y Dios entonces me habló y me dijo: hijo, el poder más grande tú lo tienes, y es el poder de la palabra. Si tú llevas la palabra se encarga de redarguir, de corregir, de tocar, de liberar, de sanar. Usa la palabra. Y si la gente se cae, porque muchas veces se cae el cuerpo, pero no se cae el corazón. La palabra hace que se caiga el corazón. Amén. Amén. Yo no le estoy restando importancia a que la gente se caiga, pero cuántas veces se caen y siguen igual. A veces ni se sana ni se nada, simplemente se caen, porque la unción los mareó. Mareo de la unción la mayoría de las veces. Poniendo un ejemplo para que vean cómo yo entro en el mundo pentecostal, o sea, la práctica pentecostal. Entonces yo me di cuenta que los predicadores cuando reprendían, insultaban al diablo. Diablo sucio, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Y le decían asqueroso al diablo. Diablo asqueroso, en el nombre de Jesús. Yo era un niño, así que yo también decía: diablo asqueroso, fuera. Estaba aprendiendo, era un niño. Y un día escucho la voz de Dios. Y me dice Dios: no vuelvas a insultar al diablo. Y cuando oí la voz dije yo te reprendo, Satán. Eso es lo que tú quieres, diablo asqueroso, que yo no te insulte. Y oí de nuevo la voz de Dios que dice: yo soy Jehová tu Dios. ¡Ay! Temblé porque identifiqué la voz. Ay, Señor, perdóname. Eso me pasó de verdad, no estoy aquí inventando. Ay, Señor, perdóname. Estoy confundido, explícame, no entiendo. Y le digo: Señor, ¿por qué está malo insultar al diablo? Si él vive blasfemando tu nombre, y este vive insultando a ti y a tu palabra y a la iglesia, a todos, ¿por qué no lo puedo insultar a él? Y me dice Dios, escúchame lo que me dice Dios. Dice Dios: el insulto no pertenece ni a mi gobierno ni a mi reino. El que insulta es porque está vencido, no tiene argumentos ni palabras y recurre a avergonzar al otro. No es un método de mi gobierno. El diablo me blasfema porque ese es su gobierno, esa es su manera de gobernar, pero no es el mío. Yo soy el Dios de la dignidad. Mi palabra, mis formas, mis métodos, mi propósito, mis caminos, todo es santo, todo es digno, todo es noble y digno de alabanza. Entonces,
Yo que estaba, me quedé así, como diciendo, Señor, esto es demasiado para mí, no lo entiendo. Y me dice Dios, ahora vamos a la palabra para que tú lo aprendas. Y me llevó a Judas 8. Vamos a ver, Judas 8 dice, no obstante, están conmigo. De la misma manera, también, estos soñadores, está hablando ahí de unos líderes rebeldes. Muy bien. Mancillan la carne, rechazan la autoridad. Está hablando de un grupo de rebeldes en el tiempo de Judas, que él los llama soñadores que mancillan la carne y blasfeman las autoridades superiores. Las que la blasfeman, la maldicen. Cuando allí dice, sométase cada uno a las autoridades superiores, estos la rechazan y la blasfeman. Y dice, pero, escuchen, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Miguel, cuando peleaba por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a maldecir al diablo. Y cuando yo tuve la experiencia, Dios me llevó a ese texto. Pero me quedé diciendo, Dios santo, Señor, escúchame, ya me dijiste que era porque no era una forma, un método tuyo. ¿Hay algo más? Y me dice, sí. Ahora mire, ahora se van a asombrar ustedes lo que me dijo Dios. ¿Sabe por qué no debe maldecir al diablo? Porque él está en autoridad. Ese es el contexto. Yo dije, ay Señor, esto no me lo trago, como que no me pasa por aquí. Y me dice, sí, el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo gobierna a la tercera parte de los ángeles que se rebeló contra mí. Es un gobierno contra mí total, adversario mío total, pero es autoridad. Y las autoridades no se maldicen. No maldiga, dice la palabra. Vamos a leer ahora, a ningún príncipe de tu pueblo. Si Miguel no lo maldijo, por algo no lo maldijo. Dice que no se atrevió. ¿Y por qué yo me atrevo? Si Miguel, que entiende más que yo, porque yo ni siquiera me puedo comparar con un ángel, menos con Miguel, que es un arcángel, no se atrevió. Y yo dije, ay Dios, esto es demasiado profundo para mí. En otras palabras, Dios respeta tanto la autoridad que respeta aún la del diablo. ¿Saben por qué? Porque la autoridad, no hay autoridad que no venga de Dios. Eso no significa que Dios está de acuerdo con las autoridades del diablo ni de la tierra. No, sino porque de Él es el diseño. Dios no puede maldecir al hombre porque fue creado a la imagen de Dios. Y si Dios maldice al hombre, se está maldiciendo a sí mismo, porque el hombre procede de Él. Por eso Dios bendice al hombre en vez de maldecirlo. Pero más todavía cuando está en autoridad. Así, perdóname. Yo espero que mientras yo hablo usted está aplicando la palabra. No maldigas a Trump, aunque te cierre la puerta de la frontera. No maldigas a tu esposo aunque se fue con otra. Estoy aplicando la palabra. Aunque te insultó, aunque hizo lo que hizo. Eso déjaselo, llévalo al Tribunal Supremo y llévaselo a Dios.
Pero no juzgues tú esas cosas. Amén. Las autoridades debemos de llevarlas a Dios para que Dios juzgue a las autoridades, porque Dios es la corte suprema de todas las autoridades. Ya esto es suficiente para callarse. Escuchen ahora. Seguimos. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 9 en adelante, ahí rapidito. Segunda de Pedro 2, 9 en adelante. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Desprecian qué? Señorío es gobierno. Generalmente los rebeldes, generalmente los que se rebelan, siempre es contra el gobierno. Coré, Datán, Abirán, María contra Moisés, todo es contra el gobierno. Dice, hablando de aquellos que desprecian el señorío, el gobierno, la autoridad, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. No temen hablar mal de ellos. Mientras que los ángeles, oigan bien, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ay, 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 ay. ¿De dónde aprendieron los ángeles? ¿De dónde aprendieron los ángeles a no lanzar juicio contra las autoridades? ¿De dónde aprendieron los ángeles? ¿De dónde aprendió Miguel a no maldecir a Satanás, que bien se lo merece? Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé temor. Porque este es temor de Dios. Temor de Dios. Ya saben, ya comencé diciendo que toda autoridad viene de Dios. Significa que el diseño de autoridad es Dios. El que inventó la autoridad fue Dios. El que representa la autoridad es Dios. Seguimos. Pero estos, hablando de esos rebeldes, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y ahí sigue hablando de ellos, tienen los ojos llenos de adulterio, etc. Pero esa gente, los ángeles no se atreven a pronunciar juicios contra las autoridades. Los ángeles. ¿Cómo yo me atrevo? Éxodo 22, 28. Dice aquí, ¿están conmigo? No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás. ¿Saben lo que uno injuria? Hablar mal de los jueces. Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, en Israel estaba prohibido maldecir a alguien que estuviera en autoridad. ¿De dónde lo aprendieron? De Dios y de los ángeles. Miren el error que cometió Saulo de Tarso. Hechos 23. Vengan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 23. Y miren a ver el error de Pablo.
Hechos 23. ¿Están conmigo? Pablo estaba siendo juzgado delante del Sanedrín judío. Vamos a leerlo allá para que sea más rápido. Pueden leerlo aquí, así no tenemos que. Dice que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Sigan. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le abofeteasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me golpeas, me mandas a golpear. Y los que estaban presentes dice, y los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Miren ahora cómo salió Pablo. Y Pablo dijo: ay, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo dudo que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo porque ellos tenían una vestidura que lo distinguía. Lo dudo porque estaba sentado en una silla que indicaba que era, si no era el sumo sacerdote, era alguien principal. Así que fue una mentirita de Pablo y se le fue la ira encima. A Jesús se le pasó lo mismo. Cuando lo estaban juzgando, vino un siervo y lo abofeteó. Y Jesús le respondió como un cordero. Me imagino que le dijo: hijo, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué. Y si no me equivoco, si no dije nada malo, ¿por qué me pegas? Y era un siervo. No lo mandó, él fue un siervo, y al siervo le contestó dignamente. Le dijo al siervo: si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Y si no he hablado mal, ¿por qué me pegas? Era un cordero, hermano. Ese es el que inventó la autoridad del cielo, aquí siendo juzgado por los hombres, y un siervito, porque fue un siervo, era un esclavo que le dio un bofetón. Pero a Pablito se le fue la ira. ¡Pared blanqueada! Y tuvo que retractarse. Ay, Señor, yo no sabía que era sumo sacerdote. Y como sabía la escritura, porque escrito está el texto: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero hay un dicho que dice que el que meta la pata y la saca pronto queda bien. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos lindos estos años han venido a mí? Pastor, perdóneme, porque es que yo hablé mal de usted. Ay, hija, olvídate de eso, estás perdonada ya. Esta mañana vi una hermana, porque ayer estábamos, siempre que en el discipulado se entregan los papeles ahí, cuando entran una mesita y se entregan los artículos que vamos, la asignación que se dan a los hermanos. Y esta vez Marixa estaba haciendo un trabajo allá en la oficina y cambió la orden y yo no lo sabía. Y yo dije: hermanos, pero por favor, como siempre lo hacemos, hay gente aquí que no tiene el material, porque no se lo dieron a la entrada. Y la hermana era que lo estaba distribuyendo, y ella se fue muy triste, porque dice: siempre me mandaron, la hermana Marisa me dio esa instrucción, ahora el pastor dice otra. Yo no sabía que Marisa había cambiado la instrucción. Y ella vino y me dijo: ay, pastor, yo hice esto, perdóneme. Yo: ay, hija, perdón, la culpa fue mía, que no lo sabía. Y dio otra orden sin saberlo. Dice: sí, pero yo no quiero pecar contra la autoridad. Tranquila, mi hermana, tranquila. La autoridad te perdona. Porque después vamos a hablar el deber de los que están en autoridad. Están diciendo aleluya, parece que quieren que prediquemos qué espera Dios de los que estamos en autoridad. Se requiere más del que está en autoridad que el que está bajo autoridad. Ya cuando llegue el tiempo lo veremos. Amén. Miren qué tremendo error cometió Pablo en esa ocasión, amados. Jesús dijo: dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es
de Dios. Yo puedo seguir, pero el tiempo se me acabó. Tristemente se me acabó el tiempo. Pero ya van a ver, yo voy a seguir para que ustedes vean cómo Dios respeta la autoridad. El último texto que quiero leer, vamos a proyectarlo ahí, para dejarlo ahí. Y es Éxodo 21:17. Éxodo 21:17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Pena de muerte al hijo que maldice a su padre y a su madre en Israel. Ahora lo bendicen las autoridades. Escúchame, hermano. Yo voy a terminar con algo que posiblemente te va a sacudir. Pero Dios me hizo llevar este principio de autoridad a un extremo para que usted lo entienda. Si usted entendió lo primero que dijimos, que la autoridad viene de Dios porque Dios se lo originó, porque el diseño de la autoridad es Dios, porque Dios es la autoridad de las autoridades y Él ha establecido que todo se rija por autoridad. No es que me voy a someter porque me conviene, porque yo no quiero resistir a Dios. No. Es cierto que la Biblia lo dice, pero no es esto. Es porque usted ama a Dios, usted respeta a Dios, usted respeta todo lo que es de Dios. Y por eso frente a lo que es de Dios, usted dice, ¿por qué no se atrevió Miguel a maldicer al diablo? Porque es autoridad y es un diseño divino, yo no me atrevo. ¿Por qué los ángeles no se atreven a proferir palabras de maldición contra las autoridades? No se atreven. ¿Por qué? Por respeto a Dios, que fue quien inventó esto. Escúchenme. Cuando Pablo dijo eso, reinaba Nerón. Quiere decir que no hay excusas. Peor que Nerón ni Hitler, yo creo. Esos dos en el infierno son compadres. Con Trujillo al lado, juegan dominó. A veces nosotros nos justificamos por la conducta mala de los que están en autoridad. Es que a ellos los juzgará Dios. Las autoridades, mis hermanos, van a ser juzgadas por Dios de una manera más severa y más estricta que cualquier persona, porque están representando el diseño de lo que es el trono de Dios. Entonces, apliquemos esto a la autoridad tuya. El jefe tuyo en el trabajo puede ser un ogro, pero es tu autoridad. El policía que fue allí y te fue injusto contigo y te puso un ticket, te trató mal y te discriminó, me duele, pero no me atrevo a decir nada porque eres autoridad. Bendícelo, así hay que decirle, bendícelo, Señor. Y no de mala gana, bendícelo, Señor. Ese esposo tuyo, que es tu autoridad, santo, que te ha humillado, que te ha sido infiel, que te habla tan mal, que te humilla, es fuerte, no maldecirlo. Pero no me atrevo. Ay, si Miguel no se atrevió, yo no me voy a atrever. Escúchame. Miren, un día Dios me habló y me dijo, escúchame, una mujer devota, virtuosa, que ama a Dios, entiende a Dios y entiende esto. Si viera un hombre borracho en la calle, delincuente, tirado, un gabazo humano, que puede ser que me faltó respeto en el momento, yo digo, wow, yo no sé si llamarlo humano, pero es un hombre. Y ese es un hombre, es autoridad. Así que Dios te bendigo, me voy de aquí. Y trata con respeto
a ese gabazo humano, porque lo es, pero es hombre, y por ser hombre Dios le dio la autoridad. Y ya. En otras palabras, es gloria de Dios, como la mujer es gloria del varón. Entonces, mire el extremo que me dijo Dios. Si entendieran, porque ese mismo cuidado lo tenía Miguel y los ángeles, y ellos son perfectos. ¿Por qué yo, que estoy aquí siendo pecador, no puedo decir, espérate, esta autoridad? Porque hermanos, hay autoridad que uno lo que quiere es darle un tiro, la verdad. Honestamente, yo imagino que Miguel, cuando estaba peleando con el diablo, no, que no es fácil. Es un trago amargo. Pero lo que Dios me dijo, la maldición, el insulto no viene de mí. Yo represento la justicia, la pureza, lo noble, lo justo, lo digno, lo verdadero. Esas no son formas mías. Yo un día como juez voy a juzgar y voy a condenar. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Si tu lo voy a plegar. La Biblia dice, si tu enemigo, entonces, si tu autoridad tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Déjale el juicio a Dios a quien le corresponde. Tú tienes que respetar y someterte a toda autoridad. De esa manera, tú glorificas a Dios, agradas a Dios, y tú en ese momento estás venerando lo que Dios creó, lo que Dios hizo, lo que Dios estableció, lo que pertenece a Dios, lo que representa a Dios y lo que es el diseño de Dios. Así que dale al esposo, por amor a Dios te bendigo. Por amor a Dios me someto. Porque escúchame, cuando una mujer se somete al varón, no se está sometiendo al varón, se está sometiendo a aquel que hizo al varón autoridad. Ya van a ver cuando más nos adelantemos. Cuando Pablo en Hebreos dice a los hermanos que se sometan a sus pastores, dice, por causa de lo que ellos hacen para Dios. O sea, usted no se somete al pastor porque es el pastor, no, ni porque es autoridad, es porque por el manto. No es a ti que te estoy respetando, es aquel que te ungió, aquel que te apartó, aquel por causa de la obra que tú haces por él. No soy yo, eso es lo que yo represento. Yo soy un pecador, yo soy igual que todos los hombres. Pero si Dios puso autoridad en mí, entonces hay que respetar la autoridad, no tanto al hombre, la autoridad, la unción, el manto, lo que Dios puso en la persona, lo que hace en el lugar de Dios, en la representación de Dios. Y no se preocupen, por mucho enojo que usted tenga con esa autoridad, sea esposo, sea jefe o sea el presidente, tranquilo, que Dios es un Dios de justicia. Y al malo lo mata la maldad. Usted no tiene que matar al malo, ya la maldad misma lo mata. Amén. Déjelo a él que como autoridad se siga condenando. Usted siga amando a Dios y a lo que es de Dios, y la autoridad es de Dios. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias. Nos estás enseñando algo más elevado que lo común. Muchas gracias. Yo te pido que espíritu de sabiduría y de consejo entre a nosotros y entendamos no con el intelecto, entendamos en el espíritu, Señor. Esto es más profundo que lo que yo puedo explicar. Haz que todos lo entendamos. Frente a lo que es de Dios hay que doblegarse. El hogar es de Dios, hay que respetarlo. El pacto matrimonial es de Dios. No, dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Lo que Dios ha establecido, porque es de Dios. Porque es de Dios. Como le dijo Eliseo a Acab,
Dice, si no fuera por Josafat que está contigo, yo no siquiera me dirigiera a ti. Pero está Josafat ahí, un hombre que teme a Dios. Señor, cuando una autoridad te respeta a ti, los demás tienden a respetar. Pero sea como sea, aunque la autoridad sea indigna, lo que tiene esa autoridad es digno y es el manto de autoridad que tú le has dado o ha permitido que tenga. Ayúdanos, Señor, por amor a ti, amar y respetar, no solamente a someternos, a amar a todo lo que es autoridad, porque viene de ti, porque procede de ti, porque tú eres, porque te estás representando a ti, porque tú eres en último análisis la única autoridad. Gracias. Traté de comunicarlo. Dependo del Espíritu para que se logre. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi hermano, oro a Dios con todo mi corazón que te bendiga a ti, a tu casa. Que esta palabra pueda iluminarte, pueda ayudarte, pueda estimularte, sea transformadora. Y que Dios te dé tal corazón que tú puedas entender y vivir esta palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.